en este día especial que nos reunimos para adorarle, para bendecirle, aprovechamos este momento para meditar en su palabra. Y yo te invito a que le digas, Señor, háblame. Habla, Señor, a mi corazón. Tú conoces mi necesidad. Tú me has traído en esta mañana con un propósito y yo quiero descubrir y disfrutar ese propósito tuyo en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando cumpla mi agenda, es el mensaje que quiero hoy compartir con ustedes, porque es la expresión que muchos declaran delante del Señor. Muchos de nosotros tenemos agendas paralelas a los propósitos de Dios. Cometemos el gravísimo error de planificar paralelamente a sus propósitos cuando solamente Dios sabe lo que va a suceder mañana. Lo más prudente, lo más correcto es que tú y yo aprendamos a consultar con el Dios que conoce todas las cosas. Hay personas que le han dicho al Señor, cuando esto suceda en mi vida, te serviré. Cuando me aprueben tal o cual posición, me entregaré de lleno a ti, Señor. Cuando logre estar libre de esto o aquello, voy a cambiar mi vida para siempre. ¿Y usted sabe cómo se llama eso? Procrastinar. Dejar para después lo que sabemos que hoy tenemos que hacer. Personas que lamentablemente no se comprometen con el Señor porque le han puesto tiempo a Él. Le han dicho cuándo es que van a servirle, pero lo peor es que esa procrastinación es selectiva. Porque hay cosas que no dejamos para después, como son aquellas cosas que anhelamos y que nos agradan. Pero lo que regularmente posponemos son las cosas del Señor. Es más fácil decirle a Dios, hoy voy a dejar para después lo tuyo, que quizás a una persona, a un hermano, a un amigo, a un familiar, que nos ha pedido algo y nosotros lo complacemos por encima del Señor. Cuando sabemos que esas cosas nos van a ir alejando de su plan, de su propósito, de su voluntad. Por eso yo quiero invitarte a Lucas capítulo 9, versículo 57, que es un pasaje que va a iluminar correctamente esta enseñanza que quiero compartir con ustedes. Lucas capítulo 9, versículo 57, dice así: mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús les respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Una segunda persona que presenta este pasaje dice lo siguiente. El Señor le dice, ven y sígueme. El hombre aceptó la invitación del Señor. Pero, diga conmigo, pero, le dijo, Señor, deja primero que regrese a casa y entierre a mi padre. A lo que el Señor le respondió, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, un tercer caso, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Muchos de nosotros servimos a Dios, pero lo hacemos de manera selectiva, dentro del cuadro que acomoda nuestras necesidades. Por eso les hablaba de agendas paralelas. Muchos de nosotros sabemos lo que nos conviene, pero no cumplimos esa agenda de Dios que es conveniente, que es agradable, que es perfecta. No lo hacemos porque terminamos dándole curso a aquellas cosas que queremos, que anhelamos en el corazón. Por eso en este día debemos hacer una diferencia muy puntual entre lo que es una persona
creyente, un seguidor del Señor y lo que es un discípulo del Señor. ¿Y por qué quiero hacer esta diferencia? Porque este llamado que vemos representado en 3 personas que el Señor presenta en Lucas es el mismo llamado que Él le hizo a sus discípulos, los cuales no vimos presentar peros y dejar para después esta invitación que el Señor le estaba haciendo. Por ejemplo, vemos el caso de Mateo en los evangelios, que cuando el Señor le invita y le llama a su presencia, dice la Biblia que dejándole todo, le siguió. Igual los hermanos Pedro y Andrés, igual que Juan y Jacobo, lo dejaron todo para seguir al Señor. De igual manera, los demás. Pero en este caso, el Señor presenta estos 3 ejemplos para darnos una gran enseñanza en este día. Y antes de llegar a estos 3 puntos, quiero hacer esa diferencia que ya te mencioné. Es bueno que podamos entender que hay cosas que distinguen a un discípulo de un creyente o seguidor del Señor. Primero, el creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. Hay una gran diferencia en esto. El creyente se gana, el discípulo se hace. También hemos aprendido que el creyente gusta del halago. Qué linda estás, qué bien te ves, qué bueno verte en este día. Pero el discípulo gusta del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega su vida. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo es un revolucionario. El creyente busca que lo animen, mas el discípulo busca animar a otros. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente reclama que lo visiten. El discípulo visita. El creyente es yo, el discípulo es ellos. El creyente canta, el discípulo adora. Los creyentes esperan milagros, los discípulos obran milagros en el poder del Señor. El creyente sueña con la iglesia ideal, pero el discípulo se entrega para lograr dicha iglesia. La meta del creyente es ganar el cielo, la meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento. El creyente se le promete una almohada, al discípulo una cruz. El creyente es socio, el discípulo es siervo. El creyente es ojalá, el discípulo es heme aquí. Y por último, el creyente quizá predique el evangelio, el discípulo hace discípulos. Y comparto con ustedes estos puntos porque nos ayuda a nosotros a ubicarnos en tiempo y espacio con respecto a nuestra condición delante del Señor. Muchos de nosotros estamos con Cristo, estamos en la iglesia, estamos comprometidos, pero lo hacemos de manera selectiva. Y aquí lo que estamos viendo, que el Señor reclamó a estos individuos que de manera selectiva querían seguirle, porque querían participar de un evangelio diseñado, acomodado, ajustado a sus necesidades. Pero el Señor quiere que tú y yo nos identifiquemos con el evangelio que no tiene que ver con la comodidad, sino que está enfocado en el sacrificio. Y no porque el Señor quiera que nosotros dejemos de dormir en la cama y dormamos en el piso. El Señor no quiere que dejemos el trabajo y nos dediquemos todo el tiempo a predicar la palabra por las calles. El Señor sabe que hay un orden para todas las cosas. Pero tú y yo tenemos que identificar qué clase de compromiso hemos asumido con el Señor. ¿Qué es lo que nosotros queremos identificar y vivir como vida cristiana? Si es algo acomodado a nuestra necesidad o estamos viviendo lo que la palabra del Señor enseña, que es un discípulo de Él. Lo primero que podemos notar aquí es que el Señor presenta 3 ejemplos a través de 3 vidas que dan 3 respuestas distintas al mismo llamado que el Señor hizo. El Señor estaba buscando a sus hijos, estaba reclamando sus hijos y nos presenta 3 ejemplos que pueden ser muy prácticos para la vida
cristiana en nuestros días, para que nos ajustemos. Lo primero que el Señor nos presenta en Lucas 9 es que seguir a Jesús no es para cómodos, no es para personas acomodadas. Dice este pasaje en el verso 57, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Así le dijo una persona al Señor. El Señor, que conoce los corazones, les responde de la siguiente manera: los zorros tienen cuevas para vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar su cabeza. No hay comodidad. En esta gira en la que voy no habrán hoteles ni dietas. A lo que nos estamos encaminando es una vida de verdadero sacrificio, compromiso y entrega con el llamado del Señor. El Señor claramente está evidenciando que hay muchas personas que tienen compromisos con Él, pero que son compromisos emocionales, compromisos efervescentes que surgen en el momento. Un buen mensaje, un tiempo maravilloso de alabanza como el que acabamos de disfrutar, emocionan el corazón, exacerba el espíritu, levanta el ánimo. Y cuando nosotros estamos en ambientes así, somos impactados. Y hacen un llamado: ¿quién va a predicar la palabra? ¡Yo! ¿Y quién se va a levantar a las 6 de la mañana a orar? ¡Yo! ¿Y quién va a venir al ayuno? ¡Yo! Hacen el ayuno, nadie asiste. Hacen el matutino, nadie va. Y todo sucesivamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay personas que asumen compromisos emocionales con el Señor. Por ejemplo, personas que dicen: a partir de hoy me levantaré temprano a orar y sacaré mi tiempo de comunión con el Señor. Y no lo hacen. Personas que le dicen en un día como este: voy a servirte, pero no lo cumplen. Personas que dicen: voy a cumplir con mi diezmo y con mi ofrenda, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen lo siguiente: es que gano muy poco para diezmar y ofrendar. Pero quiero que sepas que el mismo Señor enseña que si no ofrendas y diezmas cuando ganas poco, no lo vas a hacer cuando ganes mucho. Porque cuando ganes mucho vas a decir: pero este diezmo es mucho. Yo no puedo dar tanto dinero en la iglesia, por Dios. Se va a corromper la iglesia. Entonces, lamentablemente funciona así. El Señor dice: el que fue fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Pero el que fue infiel en lo poco no va a ser fiel en lo mucho. Señor, es que cuando tenga un respiro yo voy a comprometerme contigo. Pero yo quiero que tú me acompañes a Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Mira, para que no lo hagamos más. Mira lo que dice Eclesiastés 5:4. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Y dice el verso 5, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar. Y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Cuando tú y yo le hacemos una promesa al Señor, el Señor está atento a nuestras promesas. Como nuestros hijos, cuando le decimos: mañana vamos a comer pizza, se pasan todo el día soñando con ese momento que llegue para comer pizza con sus padres. ¿Cómo se sienten esos niños cuando el padre llama y dice: no me va a dar tiempo? O cuando dice la madre: vamos a ir otro día, se siente desilusionado. El corazón del Padre es igual. Eso es lo que nos está diciendo Eclesiastés, que estamos plantando a Dios, que estamos deshonrando a Dios, que le estamos faltando porque lo dejamos sentado esperándonos cuando le decimos: me levantaré temprano a orar. Lo dejamos en expectativa cuando le decimos: voy a hacer esto, aquello, te serviré, Señor. Por eso el pasaje nos dice: no hagas promesas. No hagas promesas que no vas a cumplir. Y es lo mismo que el Señor le dice a este seguidor que le dijo: voy donde quiera que vayas. ¿Y qué le dijo el Señor? No hay comodidad aquí.
no te prometo nada bueno, salvo una cruz. Seguro que quieres seguirme, seguro que quieres acompañarme. El segundo ejemplo nos muestra que seguir a Jesús no es para personas con peros. Le dijo a otro, que es el segundo caso, ven y sígueme. El hombre aceptó. Mire qué interesante, él aceptó, él no dijo que no. Pero le dijo, Señor, deja primero que regrese a casa, entierra a mi padre. Pero el Señor le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Estas son las personas que presentan excusas para todo. El problema no era el entierro. El problema no es que este hombre cumpliera con el compromiso familiar y social que tenía. La situación que se estaba presentando es que esa fue una excusa. Y luego de esa excusa iba a venir otra excusa. Bueno, es que ya es muy tarde para yo salir. Al otro día es que mi esposa me dijo que hiciera la compra. Es que mi hijo se enfermó. Y va a venir excusa tras excusa. ¿Qué significa amar al Señor por encima de todo? Amarlo sin peros. Amarlo sin excusas. Dejándolo todo como lo hicieron los demás discípulos. ¿Acaso Pedro no le siguió y lo dejó todo? Y Jesús tuvo tiempo de atender a su suegra cuando enfermó. ¿Acaso Jesús no tuvo tiempo aún de una desconocida samaritana que iba a buscar agua y que Dios tenía un propósito con ella? Cuando Dios te llama a ti, me llama a mí, sabe en lo que estamos y las necesidades que tenemos y las precariedades que tenemos. Lo que pasa es que Él quiere que le entreguemos todo para que podamos recibir el todo que Él tiene para nosotros. Pero no lo recibimos porque nos reservamos el derecho y nos asiste la necesidad de hacer selectivamente una procrastinación, dejar para después aquellas cosas que nos parecen que deben ser abandonadas hasta un nuevo comienzo. Y no podemos seguir jugando de esta manera al Evangelio, como si el Señor no estuviera haciendo caso de nuestras promesas y de la determinación de nuestro corazón. Cuando Dios te llama, Él sabe que tu hijo está en tal o cual condición. Cuando Dios te llama, Él sabe cómo está tu matrimonio. Cuando Dios te llama, Él sabe tu condición económica. Pero precisamente por eso te está llamando, porque quiere transformarte, porque quiere levantarte, porque quiere sanarte, porque quiere enviarte como un hombre transformado y diferente. Luego de ese tiempo que la samaritana estuvo con Jesús, ¿a dónde fue? A su lugar donde vivía. ¿Qué pasó con aquel gadareno endemoniado? Que incluso hay otro evangelio que dice que eran dos. ¿Qué pasó con estos hombres que fueron liberados por el Señor de sus cadenas? Uno de ellos le dijo al Señor, yo quiero ir contigo, donde tú vayas yo iré. Y el Señor le dijo, no, regresa. No era su tiempo, no era el momento, no era el llamado, no sabemos. Pero el Señor le mandó a regresar, el Señor le mandó a establecerse en Decápolis, en esa zona donde él fue libre y donde debía testificar de la obra del Señor en su vida. Y muchos de nosotros nos cohibimos de aceptar el llamado al Señor porque creemos que el Señor nos va a quitar el gozo, nos va a alejar de la paz y va a traer problemas a nuestra vida. Pero qué idea más tonta, el Señor no quiere complicarnos, Él quiere liberarnos, Él quiere sanarnos. Lo que pasa que lamentablemente nuestra agenda es paralela a la de sus propósitos. Y por no soltar nuestros propósitos, no podemos descubrir los nuevos propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y Dios nos está llamando a poder experimentar esa entrega total, para que a través de esa entrega total, tú y yo podamos ver la totalidad de Dios manifestándose en nosotros. Supliendo, añadiendo, levantando, fortaleciendo, mostrándonos su gloria. Ustedes me van a decir que pudo vivir el apóstol Pedro un momento más glorioso previo a su encuentro con el Señor que los que vivió estando en esa caminata constante del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De ninguna manera. Lo que vivió Juan, lo que vivieron los demás discípulos del Señor caminando con Él, no lo vivieron nunca antes, ni lo iban a vivir tampoco lejos de Él. Pero ellos se entregaron por completo, entregaron su corazón, entregaron su agenda, entregaron sus sueños.
¿Y qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Todo. No para dejarnos con nada, sino para darnos todo lo que Él tiene para nosotros. Para añadir a nuestra vida todo lo que te hace falta. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo se practica eso? Que Dios quiere tu corazón. Que el Señor quiere tu voluntad. Que el Señor quiere que tú y yo le obedezcamos. Porque lo que hubo aquí fue negociación, no hubo obediencia. Y el discípulo dice, heme aquí. Es una persona sometida a obediencia. Es una persona que sirve. Es una persona que no reclama ni busca lo suyo. El tercer caso nos enseña que seguir a Jesús con un corazón dividido es imposible. Todos los casos son supremamente importantes. Porque en el caso anterior, algunos pueden escuchar a Jesús y decir, pero qué maestro tan exigente. Ese hombre lo que quiere es enterrar a su padre. ¿Por qué esto puede ser un problema? Excusas, eran excusas. El Señor conoce su corazón. Pero en este caso nos incumbe un tema muy delicado. Y yo quiero que prestes atención. Dice la Biblia que este hombre también dijo, acepto, Señor, tu invitación. Yo te voy a seguir, pero primero deja que me despida de mi familia. Hasta aplauso provoca esto. No, este hombre ama a su familia. Este es un hombre que no quiere irse sin antes cumplir con ese compromiso delante de los suyos. Pero Jesús le dice, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es acepto para el reino de Dios. Hay personas que lamentablemente su familia se vuelve una carga para su ministerio, para su llamado, para su compromiso con el Señor. Porque lejos de ser una bendición, es una pesada carga, es una oportunidad de distracción, es una oportunidad de justificación, es una oportunidad para negociar o pretender negociar con el Señor. ¿Qué está sucediendo aquí? Cuando tú y yo recibimos algo de parte del Señor, lo primero que tenemos que hacer es compartirlo con los nuestros, sobre todo con nuestra familia. Cuando tú recibes una visión, una palabra, cuando tú eres exhortado por el Señor, tú tienes que compartirlo con tu familia. Para que cuando el Señor te llame y tú le sigas, tu familia te siga a ti. Para que cuando tú estés en la presencia del Señor, tu familia esté contigo. Para que cuando tú estés involucrado en los negocios de tu padre, tu familia te esté acompañando ahí también. Pero cuando tú estás viviendo una vida con el Señor, indistinta, separada de tu familia, eso siempre va a ser un impedimento para que el reino de Dios fluya en ti, para que se establezca el propósito de Dios en tu vida. Yo quiero presentarte un ejemplo y es Josué. Josué era un líder en su casa, era un líder en su familia, era un modelo a seguir, no solamente en lo político, no solamente en lo militar, en lo espiritual también lo era. A tal punto de que en el capítulo 24 del libro de Josué, versículo 15, dice la palabra del Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, dice Josué, y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Josué tenía la capacidad y la autoridad de hablar por él y por los suyos, porque era una persona que tenía autoridad sobre su casa. Y una persona que tiene autoridad sobre su casa es una persona que tiene testimonio, que rinde cuenta delante de su esposa y de sus hijos. Y cuando éste camina, sus hijos caminan. Cuando éste se levanta, su esposa y sus hijos se levantan. Cuando éste proclama la palabra del Señor, sus hijos también lo hacen. Estas son familias modelo que son producto del caminar íntegro en la presencia del Señor,
que cuando tú y yo actuamos como corresponde, Dios nos bendice con la obediencia de nuestros hijos y el apoyo incondicional de nuestro cónyuge. Pero cuando no estamos dando el testimonio, tenemos que andar presentando justificación como este hombre. Sí, yo voy a servir, hermano, ese ministerio es maravilloso, pero déjeme ajustar unas cosas en casa primero, que tengo que ajustar, porque entonces no voy a poder servir. Qué lástima cuando nuestra familia es un impedimento. Qué lástima cuando nosotros queremos servir al Señor y no lo podemos hacer porque no tenemos testimonio en casa. Porque damos una orden y nuestros hijos no nos escuchan. Porque la primera que nos cuestiona es nuestra esposa. Mi oración constantemente por mis hijos. Porque si mis hijos no están en Cristo, yo no tengo nada que decirle a ustedes. Nada que decirle a ustedes. No puedo exhortarles. Cuando venga el momento no voy a poder reprenderles. No voy a poder aconsejar a sus hijos. Porque antes tengo que aconsejar a los míos quizás. Y Dios me libre, Dios me guarde. Por eso constantemente, todas las noches, en todo tiempo, tengo a mis hijos en oración. Porque la carta de presentación de todo pastor es su familia. La carta de presentación de todo hijo de Dios es su casa en orden. Que te puedan visitar en todo tiempo. Que puedan seguir tus pasos. Y es importantísimo que la familia pueda estar unido. Mira cómo Josué dice, yo no sé qué van a hacer ustedes. No sé qué camino van a tomar, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Él no tuvo que hacer un consenso. Mujer, tú me vas a seguir, esposa, hijos, ¿estamos de acuerdo? No, él era un líder en su casa y tenía la autoridad para declararlo. Él sabía que con esta declaración sus hijos no le iban a faltar, que su esposa no le iba a faltar. Y lo más importante es que nosotros no descuidemos nuestro hogar. Y brindemos amor en casa, cuidemos el hogar, cuidemos la familia, porque cuidando la familia, entonces estamos provocando que nuestro llamado pueda consolidarse, pueda establecerse. Dios tiene propósitos contigo, pero para este hombre su familia fue un problema. Dios tiene propósitos contigo, pero para el hombre anterior las excusas eran un problema. Dios tiene propósitos con nosotros, pero hubo uno que era emocional. Las personas emocionales, las personas con excusas y las personas con familias en desorden no pueden servir a Dios. Porque su familia, sus excusas y su comodidad siempre va a ser un ayo, va a ser un problema, va a ser una causa de caída, va a ser una razón para apartarse. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en este día? Que el creyente que piensa primero en sí mismo no puede ser discípulo del Señor. Que la persona que solamente está viendo su necesidad no puede abrazar el gran llamado, la gran comisión que el Señor nos ha hecho. Por eso lo primero que tenemos que hacer es aprender a poner a Cristo primero. Dedicación total y no entrega medias. Dedicación total y no compromiso selectivo. Dedicación total y vamos a ver la ventana de los cielos abierta sobre nuestra vida, el favor de Dios obrando ante toda necesidad. Los tiempos de escasez se presentan, así como los tiempos de abundancia. Pero la vida que sirve al Señor es como un árbol que todo el año tiene provisión, que todo el año tiene esa agua fresca fluyendo en su vida. Jesús, con su vida, con su testimonio, nos enseñó algo muy importante y con esto deseo finalizar. Nuestro Señor siempre sabía dónde estar en el momento oportuno, con la actitud correcta y en la circunstancia idónea. Él siempre llegaba a tiempo. Con respecto al reloj de Dios, nuestro Señor Jesucristo siempre estaba en hora, siempre estaba a tiempo. Más fácil, Él esperaba por alguien que alguien esperara por Él. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor era un hombre que cuando anduvo entre nosotros estaba conectado con Dios, estaba en orden con Dios. En su corazón no había temor, en su corazón no había amargura, en su corazón
no estaban estas situaciones regulares con las cuales tú y yo tenemos que lidiar constantemente, porque su compromiso con el Señor era total. Y con su vida nos dio un ejemplo. No más compromisos selectivos con el Señor. Entrega total es lo que el Señor quiere. Él se entregó. Y dice Filipenses capítulo 2, que su compromiso con el Padre fue incondicional. No importando el padecimiento, el Señor estuvo dispuesto, estuvo disponible. Y en esta mañana yo quiero que tú y yo podamos reconocer la condición de nuestro compromiso con el Señor. La fe que hemos asumido. Si somos nosotros personas que condicionalmente estamos disponibles para el Señor, o si somos personas que estamos incondicionalmente dispuestas a hacer lo que Él tenga que hacer. Yo quiero que ahí tú puedas cerrar tus ojos por un momento. Evites cualquier distracción. Y puedas reconocer que ciertamente el Señor ha estado hablando con nosotros en este día. Su palabra no se equivoca. Ciertamente tú y yo necesitamos aprender a poner a Cristo primero. Y si Él está primero, esa medida de fe, esa medida de compromiso, tenemos que mantenerla. Muchos de nosotros hemos estado esperando cosecha de discípulos cuando hemos tenido compromiso de creyente. A los que creían en el Señor se les llamaba creyente. A los que daban ese paso de fe. Pero los que daban su vida por Él se les llamaba discípulos. Y solamente con un corazón de discípulo vamos a poder participar de la vida, del llamado que el Señor nos ha hecho. Por eso en este día yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Está enfocado en el problema, en la prueba, en la familia, en las distracciones de este mundo, en la emoción de un momento? ¿O está tu corazón en ese lugar seguro, en las manos del Señor? ¿Esto entrega al Señor total o condicional? ¿Es tu compromiso con el Señor total o condicionado? Yo te invito a que hoy puedas hacer un compromiso incondicional con el Señor. Que tú puedas decirle con todo tu corazón: Señor, heme aquí, pero sin peros, sin excusas, sin reservas. Que tú le puedas decir: Señor, si mi vida te sirve, hoy yo la entrego a ti. Si mi vida es útil, si hay un propósito, si hay un deseo en tu corazón, yo lo quiero cumplir. Yo quiero decirte, Señor, heme aquí, pero heme aquí sin reservas. Heme aquí sin reservas. Yo quiero hacerlo, Señor. Yo quiero comprometerme contigo.
Esta es una mañana para decirle al Señor con todo el corazón que nosotros estamos aquí delante de Él sin ningún tipo de reservas, sin ningún tipo de condición. Que tú le puedas decir: yo no seré ese discípulo que te rechace, que te diga peros. Yo no seré ese discípulo que deje para después lo que sabe que tiene que hacer hoy. El Señor quiere que si hoy tú tienes que pedir perdón a alguien, el Señor quiere que si hoy tú tienes que hablar con tu esposo y poner las cosas en orden, hablar con tu esposa, que este sea el día, que este sea el momento, que si hay algo que tienes que hablar con tus hijos y pedirles perdón, lo hagas. Que si mañana tienes que llegar a la oficina y reconocer que has tenido una actitud incorrecta con alguien, o alguien ha tenido algo contigo y has abierto en tu corazón una brecha para guardar rencor, que eso mañana se pueda atender. Y no importa la respuesta de la otra persona, al Señor le importa, al Señor le interesa tu corazón, tu sanidad, que tú puedas estar de acuerdo con Él. Déjale lo demás al Señor. Pero también aquí hay personas que quizás con quien tienen que hacer las paces es con Dios, porque han estado en guerra con Él, resistiéndose, evitando, evadiendo, huyendo de su presencia. Y el Señor quiere que hoy se acabe esa lucha, que tú dejes de sentir en el corazón esa duda, ese temor, esa ansiedad, porque Él es un Dios que te ama sin reserva, que tiene cuidado de ti sin límites, que no es como una póliza de seguro condicionada, que el amor del Señor es incondicional, que su cuidado, que su favor es incondicional, que Él conoce la condición de tu corazón, pero te está llamando a su presencia, a que tú puedas seguir su voz, creerle y dar ese paso de fe en este día. Que tú seas un hombre, una mujer que le diga: Señor, no voy a decirte más cuando cumpla mi agenda. Hoy yo quiero vivir en tu propósito, fluir en tu propósito, experimentar tu propósito.